La resistencia al esfuerzo cortante no es un tema exclusivo de mecánica de suelos o de mecánica de rocas. Es un tema de resistencia de materiales, por lo tanto, cualquier material tiene en mayor o menor grado resistencia al esfuerzo cortante. Primero vamos a definir lo que es ese cortante, ¿no? Lo podemos definir como acción a generar el corte de un material a partir de un par de fuerzas. El plano de corte se genera en el interior del material, por lo tanto, debe de existir una cierta resistencia para soportar estos esfuerzos externos. Por lo tanto, en el interior queda sometido el material a un esfuerzo cortante, que pudiera ser el caso que lo llevara a la falla. En el suelo también ocurre esto. Por ejemplo, si tuviéramos una cimentación que transmite una carga, este es un modelo muy sencillo, en realidad se genera un mecanismo de falla mucho más complejo, pero podemos ejemplificarlo de esta manera. Se aplica una carga y se genera un plano de corte. Esas líneas punteadas nos indican ese plano de corte. Repito, esto solamente es un modelado, es algo más complejo lo que ocurre en el interior del suelo. Muy bien, ahora, como repito, no es un tema en sí de mecánica de suelos, es de resistencia de materiales. Entonces, ¿cómo se genera esta resistencia? Aquí tengo un ejemplo de unas vigas sección I, en la cual del lado izquierdo podemos ver el área total que tenemos de una sección transversal, pero el área de corte queda definida por el alma de esta viga I, incluido las secciones que quedan dentro de los patines. Y entonces, en función de la resistencia del acero, en función de la sección geométrica, podemos determinar sus propiedades y de esa manera podemos determinar también su resistencia al esfuerzo cortante. Como podemos ver, entra en función la resistencia propia, en este caso del acero estructural. Entonces eso nos conlleva a que nosotros deberíamos de saber eso, pero del suelo. ¿Sí? Ahora, si vemos esta gráfica, en donde vemos lo que es la deformación contra los esfuerzos, pues vemos que cualquier material pasa, puede ser que pase por todos estos estados o no, pero hay un límite en el cual se genera la fluencia del material. Ese es el que tomamos en cuenta en nuestros materiales para no llevarlo hasta la falla, ¿sí? No llevarlos hasta un estado que pudiera llevarlos a la falla. Bueno, entonces para ir entrando en este tema, vamos a utilizar este modelo que propuso Coulomb para establecer la resistencia al esfuerzo cortante. Tenemos un bloque de peso W sobre una superficie de diferente material. Si yo lo quisiera desplazar del lado izquierdo hacia el lado derecho, bueno, pues simplemente necesito una fuerza por aplicar para que se desplace. Ahora, si este modelo le pusiéramos ruedas, pues encontraría que la fuerza externa para que se desplace de izquierda a derecha sería mucho menor. Entonces, en sí la fuerza externa no debe de vencer al peso del bloque. Lo que debe de vencer es la fricción. Si yo le pongo ruedas, se genera una menor superficie de contacto y por lo tanto con una menor fuerza se vence la fuerza de fricción. Hasta aquí solamente estamos actuando con una fuerza externa. Pero ¿qué va a pasar si ponemos el modelo en un plano inclinado? Que gradualmente vamos incrementando ese ángulo A. Bueno, al ir incrementando ese ángulo A, entonces va a llegar un momento dado en el cual el bloque, sin aplicarle ninguna fuerza externa, va a deslizar, se va a mover. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, el peso del bloque W sigue actuando de manera vertical, es decir, teóricamente va hacia el centro de la Tierra, pero se generan dos componentes, una fuerza normal y una fuerza tangencial. Entonces, conforme va aumentando el ángulo A, ¿qué va ocurriendo? La fuerza normal va disminuyendo y la fuerza tangencial va aumentando de manera gradual.
¿En qué momento el bloque se desplaza? En el momento en que la fuerza tangencial venza a la fuerza de fricción. En ese momento el bloque se desliza. En un inicio, cuando el bloque estaba en un plano horizontal, la fuerza normal era igual al peso del bloque y la fuerza tangencial valdría 0. Ahora, eso sería hablando en fuerzas, pero vamos a manejarlo en esfuerzos. Y entonces ahora, transformando la palabra de fuerza a esfuerzo, tendremos un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial. De estos dos, el importante es el tangencial. Si vemos el triángulo que se forma, el triángulo rectángulo que se forma, entonces nos quedaría esta ecuación. El esfuerzo tangencial es igual al esfuerzo normal por la tangente del ángulo en el cual se genera el desequilibrio. Hasta aquí, todo esto estamos enfocados, repito, en resistencia de materiales. Ahora veamos este modelo, en el cual un bloque homogéneo está empotrado y por lo tanto eso va a impedir su desplazamiento. Si aplicamos una fuerza externa, ¿qué va a ocurrir ahora? Que internamente se genera una resistencia a ser desplazado. Claro, si vamos incrementando gradualmente esta fuerza, ¿qué va a ocurrir? El corte del material. Y alcanzaríamos la máxima resistencia al esfuerzo cortante. Por lo tanto, nuestra ecuación de esfuerzo cortante, ya hablando en suelo, el peso que era antes de un bloque, lo podemos ejemplificar como un esfuerzo efectivo vertical. Y el ángulo, anteriormente que hablábamos de una inclinación, de un plano inclinado, ahora es un ángulo de fricción interna dentro del material. Ahora sí vamos a hablar dentro del suelo. Es un ángulo de rozamiento interno y a eso le vamos a llamar ángulo de fricción interna. Y entonces así nos quedaría nuestra ecuación, considerando que la pura resistencia la da la fricción entre las partículas. Pero el suelo tiene otra situación. Hay suelos en cuales una propiedad interna del suelo en partículas finas, donde las cuestiones gravitatorias ya no son tan importantes y son más importantes las interacciones físico-químicas, se genera algo que se llama cohesión. Esta cohesión la da la presencia coloidal, principalmente en las arcillas. Entonces, esto ya no es por fricción, sino es una propiedad interna que le da cohesión a las partículas. Entonces, toda la resistencia al esfuerzo cortante estará dada exclusivamente por la cohesión. Si vemos en nuestra ecuación de resistencia al esfuerzo cortante de un suelo granular, mientras más se incrementa el esfuerzo efectivo, se incrementa la resistencia al cortante. Es decir, que si compactamos un material, aumentamos su resistencia al esfuerzo cortante, cosa que no ocurre en un suelo cohesivo. Un suelo cohesivo no entra, como podemos observar, el esfuerzo efectivo. Por lo tanto, aunque quisiéramos compactar, y digo, está mal dicha la palabra compactar en un suelo fino, los suelos finos no se compactan, se amasan, pero no se compactan. Pero si lo pudiera hacer, no voy a aumentarle la resistencia al cortante, ¿sí? Porque es una propiedad interna de los suelos finos. Ahora, hay suelos que tienen tanto cohesión como fricción. Y entonces nuestra ecuación de resistencia al esfuerzo cortante estaría por los dos elementos. Los dos elementos aportarían esta resistencia al esfuerzo cortante. ¿Okay? Esta es lo que se conoce como la ley de resistencia al esfuerzo cortante de Coulomb. Como podemos ver, hay dos parámetros de resistencia. Puede ser que estén los dos o alguno de ellos. Y es la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo. Hay varias maneras de poderlo obtener. Aquí lo estoy poniendo en una lista
del que es el más recomendable al menos recomendable, ¿sí? Pruebas de laboratorio, pruebas de campo o correlaciones. Hay que tener mucho cuidado con las correlaciones, ¿sí? Muchas se basan en la prueba de penetración estándar, pero principalmente la prueba de penetración estándar para suelos granulares. Esas correlaciones son algo ambiguas para suelos finos. Y la prueba de cono, nada más que la prueba de cono, también la cuestión de trabajo de campo, la velocidad de hincado, entra mucho en función sobre interpretar estos resultados. En las siguientes partes de este tema nos enfocaremos más a fondo de cómo obtenerlo en el laboratorio y cómo se calcula esta prueba para obtener los parámetros de resistencia del suelo.